Muy bien, pues esta tarde tenemos con nosotros en la Sociedad de Estudios Internacionales, a pesar de su juventud, es un experto analista, escribe en los mejores medios de comunicación, sobre todo el tema de analista y estrategia. Es David Hernández. ¿Ya lees, doctor, o estás para leer la tesis? En capilla ya. Felicidades. Bien, David Hernández Martínez. David Hernández Martínez, él hizo el grado de Relaciones Internacionales en la Rey Juan Carlos. En la Complutense. Perdón, en la Complutense, que se me ha ido el dedo. En la Complutense, el grado de Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores. Luego hizo máster de en Economía Internacional y Desarrollo en Ciencias Políticas y Gobiernos, en la Complutense también. En la Rey Juan Carlos hizo máster de Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica. En la Complutense también, bueno, pues está ya depositada la tesis del programa de doctorado en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores. Y bueno, entre su experiencia profesional ha sido consultor senior y analista político de la Asociación Española de Marketing Político, redactor de Publiscopia, que son escritos de artículos de política nacional e internacional para el diario digital Publiscopia, consultor senior en Monselma, que es consultoría política y comunicación estratégica, redactor del blog Econonuestra en público.es, que escribe artículos sobre política nacional e internacional para el periódico digital, redactor del Orden Mundial. Yo lo sigo bastante, no sé si ustedes lo ven, el Orden Mundial del siglo XXI, es buen medio, y también ha sido redactor, redactor de la revista de estudios de seguridad internacional, y acaba de volver de Londres, de la London Business School, de unos estudios para el doctorado de económicos. Bien, pues estimado amigo, bienvenido a esta tu casa y espero que sea la primera de muchos años que nos acompañes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me voy a poner de pie y ya que estamos en familia. Y bueno, la intención era, como ha sido la presentación, pues en estos últimos años me estoy especializando un poco en el tema de la política y las relaciones regionales en Oriente Medio y sobre todo en un enfoque en seguridad y defensa. Por ejemplo, he estado haciendo recientemente una estancia de 4 meses en el Instituto de Oriente Medio en la London School of Economics y ahí he podido abordar, por ejemplo, un tema que comentaba anteriormente de la carrera armamentística que se está produciendo actualmente en el Golfo Pérsico, como algunos estados como Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes están haciendo grandes inversiones económicas para modernizar sus fuerzas armadas. El interés de esta exposición, sobre todo, no sé si nos va a dar tiempo, porque quería abordar muchos temas de forma general, pero también me gustaría que participarais y sobre todo que fuera una charla bastante dinámica. La cuestión sobre esta exposición era abordar el tema de la primavera árabe. Y lo que no quiero es retrotraernos 7 años y hablar de lo que ocurrió en 2011, porque eso es un tema que ya se ha abordado extensamente, sino sobre todo entender qué ha supuesto la primavera árabe para la región de Oriente Medio y cuáles son sus consecuencias que todavía se hacen notar hasta nuestros días. Y por otro lado, también me gustaría atender cuáles han sido las estrategias de los principales estados para abordar ese nuevo horizonte regional que ha surgido tras la primavera árabe. En este sentido me voy a centrar sobre todo al hablar de los efectos de la primavera árabe en Oriente Medio y no voy a abordar tanto el Magreb porque si no ya daría para muchas horas y no tenemos tiempo. Con lo cual, quiero abordar la cuestión de la primavera árabe porque, como digo, por ejemplo, lo que defiendo en mi tesis que espero presentar en junio es que la primavera árabe supone una brecha definitiva en el statu quo o en el orden regional que había hasta entonces en Oriente Medio. A pesar de que siempre se ha caracterizado como una región convulsa, con enormes tensiones, con diversos conflictos, desde la década de los 80 hasta el año 2011, en Oriente Medio se puede incluir un cierto orden, un cierto régimen, un cierto statu quo regional. En ese statu quo regional, quien tiene una posición preferente es Arabia Saudí. Arabia Saudí ejerce como líder y además tiene una capacidad para imponer una cierta agenda regional. Y además, a pesar de los conflictos, existen unos conflictos que están encapsulados
o están identificados en determinados puntos: el conflicto palestina-israelí, el tema de Irak con Saddam Hussein o la cuestión de Irán, pero son temas muy específicos que están encapsulados. Sin embargo, a partir del año 2011 los peligros, las amenazas, los actores involucrados se diversifican y se produce todo un terremoto en lo que viene siendo el panorama regional. Es cierto que existen autores y analistas que defienden que ya desde el año 2001 y sobre todo 2003 se intuyen cambios importantes en la región, sobre todo en las cuestiones de seguridad y defensa. Muchos analistas aluden a que la guerra de Irak y sobre todo la posguerra, con ese vacío de poder que se genera con la caída de Saddam Hussein, supone un desequilibrio en la balanza de las relaciones regionales en Oriente Medio. Lo que se defiende es que el Estado de Irak era una amenaza permanente para sus vecinos por Saddam Hussein, pero sin embargo actuaba como un Estado pivote, un Estado que servía de pivote y de equilibrio entre las aspiraciones de Irán y las aspiraciones de Arabia Saudí. Con el vacío de poder que se genera tras la guerra del año 2003, ese vacío de poder va a ser aprovechado por Irán, y eso va a producir importantes desequilibrios que están afectando hasta la actualidad. Sin embargo, a pesar de todas esas cuestiones, también, por ejemplo, otra cuestión a citar es el 11 de septiembre y la guerra mundial contra el terrorismo que lanza la administración de George Bush. Y eso es importante para las relaciones regionales porque supone una brecha de confianza entre Estados Unidos y sus principales aliados árabes, sobre todo, por ejemplo, con Arabia Saudí y la colaboración en temas de seguridad y lucha antiterrorista. Pero como digo, el año 2011 supone un punto de inflexión en la región porque supone esa brecha en el statu quo imperante hasta entonces y supone que obliga a todos los actores, tanto estatales como no estatales, a rediseñar sus estrategias tanto para enfocar su política exterior como para enfocar sus estrategias de seguridad y defensa. Entonces nos encontramos en una etapa de transición y como toda etapa de transición que deja atrás un orden, deja atrás un régimen y enfoca un nuevo mapa regional, pues es una etapa de incertidumbre, de desconfianza, de constantes convulsiones, y eso va a generar que los principales estados se sientan amenazados y en peligro constante y va a obligar a que rediseñen sus estrategias de seguridad y defensa. Esta inestabilidad, incertidumbre se ha plasmado en dos conflictos principalmente, Siria y Yemen, que ya es conocido por todos, y también en otras disputas como puede ser la crisis diplomática de Qatar que tiene con sus principales socios del Consejo de Cooperación del Golfo, las tensiones internas que se viven en el Líbano o la cuestión palestina que vuelve a resurgir en los últimos meses. Y de trasfondo también se comenta esa lucha hegemónica que existe entre Irán y Arabia Saudí por el liderazgo regional. En este sentido me gustaría mencionar un poco cuáles han sido los problemas generales o los motivos que llevaron a las revueltas árabes. ¿Y por qué quiero retomar este tema ya analizado y tratado? Porque muchos de estos problemas siguen vigentes, siguen latentes, los regímenes de la zona han sido incapaces de resolverlos o no han mostrado intención de resolverlos, y al existir esos problemas todavía van a ser motivo, antes o después, de nuevas tensiones y de nuevos problemas en la región. El rasgo principal de las motivaciones de esas revueltas y levantamientos populares en la mayor parte de los estados de Oriente Medio viene por lo que se ha denominado como una ruptura del pacto social entre los dirigentes y su propia ciudadanía. Hasta el momento se decía que existía un pacto social entre esos regímenes que surgieron durante los años 50, 60 y 70, ya sea en forma de monarquías, ya sea en forma de dictaduras militares, ya sea en forma incluso de dictaduras familiares, en los que el dirigente se encargaba de asegurar una cierta estabilidad interna en el país, una cierta seguridad interna en el país, incluso unos ciertos niveles de bienestar para sus ciudadanos. A cambio, sus ciudadanos aseguraban su lealtad al régimen y, sobre todo, renunciaban de alguna forma a ciertos derechos y libertades. Este pacto, como digo, se rompe en algunos países totalmente y en otros queda bastante dañado por cuestiones como por la corrupción. Son regímenes que sufren una corrupción endémica, en muchos de ellos esa corrupción no se ha resuelto 7 años después, que ha llevado, por ejemplo, a una distribución desigual de la riqueza. Muchos de estos países, los conocemos, son bastante ricos en recursos como el petróleo y el gas y, sin embargo, gran parte de sus poblaciones sufren condiciones de pobreza y desigualdad social bastante importante. En muchos de estos países incluso la desigualdad social se acompaña de desigualdad política y discriminación religiosa. En muchos de estos países, por ejemplo, la población chiita, que es minoritaria, sufre una cierta discriminación sistemática, como otras confesiones religiosas. Y también
es importante señalar que en la mayor parte de estos regímenes el descontento, la disidencia siempre ha sido encaminada por dos vías. Por un lado, las redes clientelares, son estados que a través de esos recursos han creado unas redes clientelares a través de ayudas sociales, de subvenciones, para tener de alguna forma vinculados la estabilidad del régimen a la propia supervivencia de sus ciudadanos, y por otro lado hasta la represión y la coacción. Sin embargo, como veremos más adelante, la represión y la coacción no es sinónimo de garantizar la estabilidad y la seguridad interna, y mucho menos la pervivencia de esos regímenes. Y por otro lado, un punto que pasa desapercibido en muchos análisis es lo que yo denomino la brecha generacional. Por ejemplo, en las monarquías del Golfo, más del 50% de la población tiene menos de 30 años. Es un problema que los regímenes de esta zona no han intentado abordar. ¿Y por qué digo que es una brecha generacional? Porque la mayor parte de estos jóvenes son jóvenes que tienen una formación y una cualificación mayor que la de sus padres o la de sus abuelos. Muchos de ellos, por ejemplo, han podido estudiar en universidades europeas o en universidades americanas. Son ellos, esos mismos jóvenes, los que en 2011 lideraron los primeros meses los movimientos y los levantamientos populares. Por ejemplo, en Egipto, en Yemen, en Túnez, muchos de estos levantamientos surgieron en las propias universidades. Y muchos de ellos fueron hijos, por decirlo de alguna manera, del sistema que existía en ese momento. Y sin embargo, estos jóvenes sienten que sus expectativas no se ven cumplidas, que ese régimen que se heredó de los años 50 y 60, como digo, no cumple con las expectativas ni les ofrece las posibilidades que ellos demandan. Y otro factor que recientemente, por ejemplo, está siendo muy analizado, por ejemplo, en la Universidad de Londres, donde estuve, es el tema de la difusión de las ideas a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Se ha analizado mucho cuál es la importancia de las redes sociales, por ejemplo, durante la primavera árabe, para servir como motor de movilización y de concentración de la población, que les permitía superar de alguna forma las barreras de la censura y de la represión de los estados. Pero sin embargo nos está hablando cómo actualmente esas redes sociales siguen funcionando para movilizar a las poblaciones, para generar conciencia política y religiosa, e incluso son los propios estados los que están utilizando cada vez más esas propias redes sociales para lanzar sus mensajes. Por ejemplo, por poner un ejemplo llamativo, Arabia Saudí casualmente es el país que tiene más usuarios en Twitter, y los temas analizados en Arabia Saudí, porque lo he podido estudiar, son principalmente el deporte y la religión. Y casualmente, por ejemplo en España los temas son el fútbol y la política, hay una pequeña diferencia. Y sin embargo en Arabia Saudí lo llamativo es que los temas de religión están siendo tratados por clérigos sunitas no controlados por el Estado. Como todos vosotros sabéis, me imagino, en Arabia Saudí la confesión oficial es el wahabismo. El wahabismo ha controlado, por ejemplo, y controla el sistema educativo, controla toda la red o la mayor parte de redes de la religión, y sin embargo a través de Twitter se están colando mensajes de imanes no controlados por ese wahabismo oficial, que rompe de alguna forma el discurso oficial, y ahí se encuentra un problema el propio régimen de Arabia Saudí. Otra cuestión, todo esto ha generado que una gran insatisfacción, una gran indignación de la mayor parte de la población, y esa insatisfacción e indignación no ha sido canalizada todavía por muchos de estos estados, y sin duda alguna va a generar problemas a largo plazo o menos aún. Y después, combinado con los rasgos particulares de cada país, pues ha derivado en conflictos armados, en cambios de regímenes o en tensiones internas. Dicho lo cual, me gustaría destacar 10 puntos importantes del nuevo mapa político y social que encontramos en la región y que son importantes a tener en cuenta a la hora de analizar las relaciones regionales en Oriente Medio. Por un lado, cualquier acontecimiento puede tener un alcance regional. Como decía en el anterior statu quo, los principales puntos de tensión, como podía ser Palestina, como podía ser Irak, como podía ser incluso Irán y su programa nuclear, estaban muy focalizados en un momento, en un término o en un espacio. Sin embargo, la primavera árabe, los conflictos posteriores, los que nos llaman la atención es que cualquier cuestión interna que ocurra en cualquier país puede tener en horas, en días o en semanas una trascendencia regional y afectar a la mayor parte de esos países. Esto, entre otras cosas, ha obligado a que muchos de estos propios países se vean obligados a rediseñar sus estrategias de defensa. Por otro lado, otro punto importante de estos últimos 7 años es el papel de la sociedad civil. Y en este caso sí que debemos de hacer, desde los análisis de la Academia Europea e incluso de la americana, hacer un poco de autocrítica, porque se pecaba hasta el año 2011 de que la sociedad civil
de estos países, la sociedad civil árabe era una sociedad bastante pasiva, se le achacaba que tenía escasas preocupaciones políticas, incluso, por decirlo de alguna forma prejuiciosa, que aceptaba de buen grado esos regímenes autoritarios. Sin embargo, en 2011 se pone en evidencia que existen movimientos importantes dentro de la sociedad civil que rechazan esos regímenes autoritarios. Sin embargo, dentro de esa propia sociedad civil nos encontramos dos fuerzas principales totalmente divergentes. Unas son los movimientos que reclaman una mayor democratización, una mayor espacios para los derechos y libertades individuales, que se encuentran menos organizados, que se encuentran menos jerarquizados, que tienen una trayectoria más reciente, y por otro lado tenemos una revitalización de los movimientos fundamentalistas que sí que tienen una trayectoria de mucho más tiempo atrás, que sí que están mejor organizados, que sí han ejercido una oposición interna a muchos de estos regímenes y que han servido de auxilio, de asistencia a todas esas personas que se han visto en plano afectadas por esa inestabilidad y esa tensión que existe en muchos de esos países. Y como vemos una sociedad totalmente polarizada entre aquellas fuerzas que empujan para un mayor aperturismo, para unos modelos políticos cada vez más parecidos a una democracia o, por ejemplo, a una monarquía constitucional, y otros movimientos que achacan muchas de estas crisis y tensiones a ese intento de emular ideas y valores occidentales. Por otro lado, como mencionaba anteriormente, tenemos un punto que se tiene en cuenta, que es la represión y la coacción. Ya no son seguros de estabilidad interna. Hasta el año 2011 la mayor parte de estos regímenes utilizaba la represión y coacción cada vez que existía un punto de disidencia o de crítica o de oposición. Sin embargo, en el año 2011 se demuestra que esto no es sinónimo de estabilidad interna. Sobre todo en este punto es importante hablar del papel que están jugando y han jugado las Fuerzas Armadas y, por ejemplo, la policía. Y voy a poner, por ejemplo, dos ejemplos. En un lado tenemos el papel que jugaron el ejército egipcio los primeros meses de la primavera árabe en Egipto, en el que el ejército egipcio decide no intervenir en las revueltas y decide dejar caer a Mubarak. Y por otro lado, sin embargo, tenemos lo que ocurrió en Bahrein o en Arabia Saudí, en la que las Fuerzas Armadas, que están patrimonializadas por la familia real, deciden en todo momento la represión y ponerse del lado del régimen. Lo mismo ocurre en Siria, en la que ciertos oficiales del ejército, de la policía, deciden pasarse al bando de los opositores. Y es por eso en el que la represión y la coacción no están asegurados. Y, por ejemplo, un caso llamativo es el de las monarquías árabes, como digo, del Golfo. En Bahrein, en Kuwait, en Qatar o en Arabia Saudí, los principales mandos del ejército son miembros de la familia real y nunca han dejado que la policía, que las fuerzas de seguridad, que las fuerzas de inteligencia sean controlados por otra persona que no sea de la familia real, porque le dan una enorme importancia a tenerlo controlado esos elementos. Por otro lado, otro punto llamativo es el de mayor intromisión de terceros estados en asuntos internos. Parece llamativo porque, por ejemplo, tenemos el caso de Saddam Hussein con Kuwait en 1991, pero ciertamente en Oriente Medio existía como un cierto respeto a la soberanía y ningún estado se intrometía en los asuntos internos de otro. También tenemos el ejemplo, me viene ahora, de Siria en Líbano, que sí que ha ejercido una intromisión constante. Pero es cierto que existía como ese respeto hacia la soberanía de otros estados y no inmiscuirme. Sin embargo, en 2011, como se percibe que cualquier punto que ocurra en el estado vecino me puede afectar a mí también, ya los estados han decidido participar activamente en cualquier incidente que ocurra en su entorno, incluso participar activamente en países de su margen, ya sea apoyando a distintas facciones políticas o ya sea inmiscuyéndose en la guerra directamente. Y otro punto interesante es que no existe una agenda o un consenso generalizado de cuáles deben ser las respuestas o cuáles deben ser las soluciones posibles a los distintos conflictos. Esto lo podemos ver en el caso de Siria perfectamente sobre la guerra en Siria, lo podemos ver en la guerra en Yemen, o lo podemos ver, por ejemplo, en la crisis diplomática de Qatar con sus socios. No existe un consenso sobre cuáles deben ser las respuestas que se den, y sobre todo no existe un consenso porque no existe una jerarquía o un liderazgo nítido que sea capaz de imponer una cierta agenda, una cierta respuesta. Y además esto conduce a una competencia en distintos ámbitos. Una competencia de los distintos estados que se nota que siente que tiene mayor autonomía, porque como veremos adelante, entre otras cuestiones, por ejemplo, ese repliegue de Estados Unidos de Oriente Medio ofrece a la mayor parte de países árabes una mayor autonomía en su política exterior, y se produce una competencia en diferentes ámbitos, una competencia económica, por ejemplo, Emiratos Árabes y Qatar tienen una competencia económica férrea por convertirse en el polo financiero de la región,
y convertirse en el centro financiero del Golfo. Una competencia militar, las monarquías del Golfo son los principales compradores de armamento militar del mundo, y una competencia ideológica que en este caso se ve plasmada, por ejemplo, en la lucha hegemónica que existe entre Irán y Arabia Saudí, que utilizan la religión como factor para justificar muchas de sus acciones que responden a un interés político. Y creo que esto es importante matizarlo, que no es una disputa, como suele salir en los periódicos, entre chiitas y sunitas, sino que el factor religioso se utiliza para legitimar esas acciones de interés político. Y todo ello, como digo, conduce a un mapa político desde hace 7 años hasta aquí, impredecible y de absoluta incertidumbre, que ha generado que algunos estados tengan esa reacción incluso violenta en el ámbito exterior. Dicho lo cual, encontramos, bueno, este mapa ya a todos os resultará familiar, encontramos o podemos agrupar a los países según las dinámicas que han seguido en estos últimos 7 años. Tenemos 2 países como son Siria y Yemen, que las revueltas árabes del 2011 han desencadenado un conflicto bélico en el que participan terceros actores. En el caso de Siria, el conflicto bélico surgió a los pocos meses de las revueltas. En el caso de Yemen ha sido un conflicto más escalonado que estalla en 2014 y sobre todo en 2015, cuando intervienen potencias extranjeras. Después tenemos el caso de las revueltas que han generado una alta inestabilidad interna en Egipto y Bahrein. Generan una alta inestabilidad porque siguen siendo problemas latentes en estos 2 países. Ahora en Egipto, que se están produciendo las elecciones donde volverá a ser reelegido al-Sisi, Egipto afronta importantes problemas, 3 principalmente. Uno es un problema económico, tiene una grave crisis económica que está afectando seriamente a la desigualdad social y tiene altos tasas, por ejemplo, de desempleo entre los jóvenes. Otro problema es el de la seguridad interna y la amenaza terrorista. La provincia, la región de la península del Sinaí, si fuera un estado sería prácticamente un estado fallido, porque el propio ejército egipcio y el gobierno egipcio, hay zonas en las que no se atreve a entrar y son regidas por organizaciones terroristas. Y por otro lado tenemos el caso de Bahrein. Bahrein en los primeros meses del año 2011 sufrió importantes levantamientos populares, sobre todo de las poblaciones de confesión chiita. Fueron reprimidos, pero cada año en marzo, para conmemorar esas revueltas, vuelven a producirse manifestaciones, vuelven a producirse concentraciones y vuelven a producirse enfrentamientos entre la población y las fuerzas de seguridad y del Estado, que muchas veces no salen en los medios de comunicación. Después tenemos otro grupo de países en los que ha existido y existen conatos de malestar social y crítica al poder. Existen países como Omán, Jordania y Kuwait que han sabido de alguna forma por ahora contener ese malestar, ya sea a través de nuevas políticas sociales, como es el caso de Omán, o a través de nuevas reformas políticas, como es el caso de Jordania y Kuwait. Por ejemplo, Kuwait y Jordania en los primeros meses del 2011 prometieron nuevas reformas, dándoles más poder a sus asambleas nacionales, reduciendo un poco los poderes del rey. Y en el caso de Omán aprovechó una línea de crédito que se abrió en el Consejo de Cooperación del Golfo para Omán y Bahrein, una línea de crédito para políticas sociales, para, por ejemplo, empleo para los más jóvenes y políticas de infraestructuras en el país. Y en el caso de Arabia Saudí, que es un caso que he analizado bastante, existen 4 puntos de fricción que todavía la monarquía no está sabiendo tratar convenientemente. Esos 4 puntos de fricción son, por un lado, los jóvenes, como decía. Arabia Saudí tiene una población menor de 29 años, en torno al 50% del país, hablamos de un país de unos 30 millones de habitantes, una población de 29 años que sufre tasas de desempleo del 30 o 40%. Y hablamos de jóvenes, como digo, bastante cualificados, formados, muchos de ellos, gracias a asociaciones con Estados Unidos, han estudiado en universidades estadounidenses y se encuentran que cuando vuelven a su país no tienen trabajo. Y además se encuentran con una sociedad bastante rigorista, bastante conservadora, teniendo en cuenta, como digo, que estos jóvenes han vivido en la sociedad norteamericana, en la sociedad europea. Otro problema que tiene Arabia Saudí es que es uno de los países considerados donde se discrimina más a la mujer y en el que la mujer juega un papel totalmente secundario. Y por otro lado, otro problema que sufre Arabia Saudí es la cuestión de los chiitas. En el este del país, la costa que da al Golfo Pérsico, donde se localizan
los principales yacimientos del petróleo del país, se encuentran importantes núcleos de población chiita. En términos generales, los chiitas sauditas solo son un 15 o un 20% de la población. Sin embargo, en regiones del este del país representan casi el 70 o el 80% de la población. ¿Qué ocurre? Que los gobernantes sauditas siempre han visto con temor a estas poblaciones chiitas. Primero, porque se encuentran en las poblaciones donde están las refinerías de petróleo, y segundo, porque siempre han temido que sirvan de conexión del régimen iraní para desestabilizar a su propio país. Y esto Arabia Saudí lo ha utilizado también para revitalizar ese discurso de enfrentamiento entre sunitas y chiitas. Después existe otro grupo de países en los que no ha existido una réplica de la primavera árabe. Por un lado tenemos, y los he separado en dos grupos, por un lado Qatar y Emiratos Árabes, porque son dos países que tienen unas condiciones económicas, sociales, internas enormemente favorables. No son un estado del bienestar como lo entendemos en Europa, pero sí que son un estado que ofrece enormes servicios sociales a sus ciudadanos. Por ejemplo, la forma de Estado y de políticas sociales que desarrolla el gobierno de Qatar, que he podido estudiar, por poner un ejemplo para evidenciarlo, cuando cumples 18 años, el Estado qatarí te ofrece una casa, te ofrece un coche, aunque parezca absurdo, y además cuando tienes garantizada sanidad, educación primaria hasta la universidad y tienes garantizado un trabajo en la administración pública. Es un ejemplo que han seguido también otros estados como Emiratos Árabes o Kuwait. Sin embargo, en estos países existen lo que se denominan como tres tipos de clases. La clase qatarí, que sería la clase más alta, la clase social, la clase media, que está protagonizada por esos profesionales de Occidente y de otros países árabes que ocupan puestos de responsabilidad porque los qataríes todavía no poseen esa cualificación para acceder a ellos, y una clase social mucho más baja, que es la de la mano de obra barata para la construcción de infraestructuras, por ejemplo en el caso de Qatar para los estadios para el Mundial de Fútbol, que vienen sobre todo de Asia-Pacífico, de Bangladesh, de la India o de Pakistán. Y ese es un problema que, por ejemplo, en el caso de Qatar resuelven con contratos de 3 y 6 meses. A esos ciudadanos que viven en condiciones realmente bastante penosas, los tienen trabajando 12 o 14 horas durante el día, durante 3 meses, y los retornan a su país. Son países que tienen un férreo control, también porque son muy pequeños, férreo control de sus fronteras y controlan mucho quién entra y quién sale en su país. Después existen otro grupo de países que no han conocido lo que vendría a ser la primavera árabe ni sus efectos dentro de su territorio. Por un lado, Irán. Se dice que Irán no vivió la primavera árabe porque ya vivió su particular primavera árabe en el año 2009, con las elecciones presidenciales en las que ganó Ahmadinejad, que la oposición acusó que fueron fraudulentas, que hubo fuertes movilizaciones, una fuerte represión, y que de alguna manera eso marcó el destino el político de Ahmadinejad, que en su última presidencia pues perdió toda la fuerza. Recientemente, en los últimos meses, hemos vuelto a ver movilizaciones en partes de Irán, aunque no sé hasta qué punto responden más bien al descontento de la población social o bien a luchas internas que hay dentro del propio régimen entre las fuerzas armadas, entre la Guardia Revolucionaria, entre los más conservadores del régimen y los más aperturistas. Después tenemos el caso del Líbano, que el caso del Líbano es un país enormemente particular y que por su polarización social y política ha impedido que exista ese levantamiento ciudadano que reclama mayor democracia o mayores derechos y libertades. También en Líbano existen, digamos, una sociedad fragmentada en tres, cristianos, sunitas y chiitas. El problema principal del Líbano es que, por ejemplo, los grupos sunitas tienen sus propias estructuras de seguridad y defensa. Hablamos siempre de Hezbollah como de connotación chiita, pero también los sunitas tienen sus propias estructuras de seguridad y defensa. Los chiitas, a través de Hezbollah, tienen un ejército dentro del propio Líbano. Pero ya no solo un propio ejército, sino que los propios sunitas, los cristianos o los chiitas han elaborado su propio sistema de universidades, su propio sistema de hospitales, que lo que hacen es que sean un estado dentro del propio estado y que dificulte la unidad política. De hecho, actualmente el presidente del país es cristiano, el primer ministro es sunita y el presidente de la Asamblea Nacional es chiita. El primer ministro, el Hariri, que fue el que estuvo, no se sabe si huido o secuestrado durante unos meses en Arabia Saudí,
Es un hombre puesto directamente por Arabia Saudí, nació en Arabia Saudí, se ha educado y se ha formado en Arabia Saudí, y fue un consenso que existió en el año 2012 entre Arabia Saudí, Irán y Siria de establecer un reparto de poder, de cuotas de poder en el país, que se rompió recientemente y no sabemos qué va a pasar en el Líbano, porque, como digo, tiene un primer ministro totalmente controlado por Arabia Saudí, pero tiene una organización como Hezbollah que funciona como un Estado dentro del propio Estado. Después tenemos el caso de Irak, y es que el caso de Irak no existieron manifestaciones durante la primavera árabe ni después, porque la debilidad interna de Irak de alguna forma ha reducido o ha mitigado que pudieran existir algún tipo de estos levantamientos. El caso de Irak también es llamativo. Si vemos cómo Arabia Saudí ha conseguido de alguna forma colocarse dentro del mapa político del Líbano y controlar de alguna forma lo que está ocurriendo en el Líbano, en Irak desde el año 2004 se han tenido primeros ministros de confesión chiita manejados y financiados por Irán, que ha financiado sus formaciones políticas, y los presidentes siempre han sido puestos ocupados por kurdos. Y esta situación ha provocado que Arabia Saudí pierda sus posiciones dentro de Irak. Después tenemos el caso de Israel, que es un caso llamativo y quedaría para otra charla, porque es un Estado y un gobierno que ha sabido manejarse bastante bien durante estos últimos 7 años en este ambiente tan convulso en su zona. Israel había sido de alguna forma el enemigo atendido por la mayor parte de los países árabes, y se está convirtiendo poco a poco en un aliado de algunos de estos países árabes, y además ha aprovechado que la mayor parte de las naciones árabes dirigirían su atención a Siria o a Yemen para también seguir su agenda política respecto a la cuestión palestina. La primavera árabe, suelo decir, que pone de relieve cuán importante es para algunos países árabes la cuestión palestina. Por ejemplo, Arabia Saudí siempre ha hecho bandera de la cuestión palestina y de la cuestión de los pueblos árabes, y a partir del año 2011 Arabia Saudí no ha vuelto a tratar la cuestión palestina, por ejemplo, en sus reuniones con Estados Unidos. Y por otro lado tenemos Turquía. En el año 2011 coincide con la reelección de Erdogan como presidente de Turquía, y es justo un año en el que Erdogan tenía por aquel momento un poder incuestionable, y un poder incuestionable que se